Esta noche en la lupa de las noticias nos acompaña Guillermo Buigas, autor de un libro titulado Eugenesia y Eutanasia. Muy buenas noches. Buenas noches. El libro se subtitula La conjura contra la vida y sostiene que en realidad, sostiene usted que a lo largo de la historia hay una conjura contra la vida que se manifiesta de muchas y diversas maneras. Sí. ¿Cuál es esa conjura? Bueno, el término de la conjura contra la vida, quien la acuñó fue el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, en donde él hablaba de que existe una conjura contra la vida que alcanza a instituciones internacionales, a gobiernos, a instituciones culturales. Yo a partir de ahí me he preocupado de investigar a qué se podía referir el Papa cuando hablaba de la conjura contra la vida, ¿no? Y entonces, estudiando, pues me encuentro con que esa conjura contra la vida en el fondo es una constante histórica que comienza con la aparición del cristianismo, que se opone a todas esas culturas gnósticas y paganas que prevalecían en el mundo, donde existían prácticas como el infanticidio o como la eutanasia, que ahora se presentan como algo muy progresista o muy moderno cuando son más antiguas que la tos. Es decir, precisamente el cristianismo es el que se enfrenta a esas culturas paganas que fomentan el infanticidio y la eugenesia. Con un cierto odio hacia la vida, que considera más la muerte como algo positivo. Indudablemente, ese es el último fin, pero claro, la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo pueden estar en contra de la vida? Porque el estar en contra de la vida muchas veces lo que supone es que los poderosos puedan imponer su concepto gnóstico de elegidos, de alguna manera, para mantener y sustentar ese poder. Eso precisamente fue lo que la gran revolución cristiana, que supuso la extensión de un concepto del hombre libre y esencialmente igual, a la que se oponen lógicamente esos poderosos que quieren mantener un poder. Y esa lucha se manifiesta de forma constante a lo largo de la historia. La extensión del cristianismo fue abortando esas políticas eugenésicas y eutanásicas, y después en la historia, conforme el mundo es cada vez menos cristiano, vuelve otra vez esa ofensiva gnóstica de imposición de políticas eugenésicas y eutanásicas. En el libro hay un espacio bastante amplio al darwinismo, no a Darwin, al darwinismo. ¿Por qué? Porque el darwinismo fue el punto de ataque de creación de un nuevo dogma. Muchas veces se intenta tratar el darwinismo como una cuestión científica, cuando no es así. El propio Darwin reconoce en el prólogo del Origen de las Especies que él lo único que está haciendo es una hipótesis que espera que con el tiempo se demuestre. El tiempo ha pasado y su hipótesis no se ha demostrado. Él no hablaba de evolucionismo. El evolucionismo es algo claro y que existe en la naturaleza per se. De lo que hablaba Darwin era de variacionismo selectivo o transformismo, y eso es algo que evidentemente no se ha demostrado. Él creía que la naturaleza funciona en función de la lucha entre las especies y del triunfo del más fuerte. Eso no está demostrado. Y que ese triunfo del más fuerte provocaba el transformismo entre especies, el variacionismo. Insisto que no es la evolución. Se crea la dicotomía muchas veces entre evolucionismo y creacionismo, dicotomía que es falsa. El evolucionismo existe bajo un concepto creacionista, bajo un concepto ateo o bajo un concepto teísta. Eso es lo científico. Pero ¿por qué es tan importante la ideología del darwinismo en esa conjura? Porque el darwinismo suponía la negación de la igualdad esencial del ser humano, y por lo tanto dio pie a todo tipo de genocidios. Desde el principio provoca la concepción de que hombres superiores y hombres inferiores en función de la raza o de determinadas características. Eso llevó a esos genocidios terribles de los indios, de los aborígenes, de los negros, y que en última instancia después se manifestó en el Holocausto nazi, que en el fondo se trata muchas veces como una cuestión racial, pero era más una cuestión de tipo eugenésico y eutanásico, un desarrollo. Era reproducir lo que se había hecho, por ejemplo, con los aborígenes australianos, reproducirlo con los judíos europeos. Y eso dice usted que reverdece en este momento. En este momento reverdece, y reverdece presentado con un falso rostro humano y con un rostro aparentemente progresista, cuando insisto es más antiguo que la tos. En las políticas de tipo abortista, o en planteamientos en los que la eutanasia se plantea como una cosa filantrópica y magnífica para la humanidad, pero eso era algo que ya, por ejemplo, los cátaros intentaron implantar un sacramento al que llamaban consolamentum, que era la eutanasia, era un sacramento eutanásico, ¿no? Que finalmente lo promovían los propios familiares muchas veces de gente potentada para quitársela de en medio. Parece que en la sociedad actual no estamos muy lejos de esos planteamientos. Guillermo Buigas, Eugenesia y Eutanasia, en la editorial Secotia. Gracias por estar con nosotros en la lupa de las noticias. Muchas gracias, y siempre que queráis estoy aquí. Y vamos